Buenos dias. My name is Alexander Brown. Me llamo Alexander Brown. I am a pastor in the Presbyterian Church in America. Soy un pastor en la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. And it is a privilege to be with you this week. Y para mí es un privilegio estar con ustedes en esta semana. Thank you for letting me come and teach you. Gracias por permitirme venir a enseñarles. Before we begin, let me pray for us. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar. Almighty God, our Father in heaven, Padre Todopoderoso y nuestro Padre Celestial, we give you thanks for your goodness towards us each and every day. te damos gracias por tu bondad hacia nosotros cada día. We thank you that your mercies are new every morning. Te damos gracias por las misericordias sobre nosotros cada mañana. And that you pour out upon us blessing after Y blessing. pedimos que tú derrames sobre nosotros bendición tras bendición. We thank you for the blessing of the church. Te damos gracias por la bendición de la iglesia, That you have not just saved us individually, de que no solamente nos salvaste individualmente, but you have saved us as part of the church, your bride. sino que nos salvaste como parte de la iglesia que es tu novia. And in that church, we are intimately joined to each other. Y en esa iglesia estamos unidos íntimamente los unos con los otros. I thank you for what we will see of that this week in the book of Ephesians. Gracias por lo que veremos de eso en el libro de los Efesios. But I thank you for how that is evident in this room. Y también te doy gracias porque eso también se hace evidente en este lugar. Though we come from very different backgrounds Aunque vengamos de diferentes trasfondos and many different experiences, y pueda que tengamos diferentes experiencias, yet as we sit here, we are united with each other in Christ. sin embargo, mientras estamos sentados aquí, estamos unidos en Cristo. We are truly brothers. Somos verdaderamente hermanos And we pray that you would draw us closer to each other y nosotros oramos para que tú nos traigas más cerca los unos a los otros and draw us closer to you. y que en eso seamos traídos cercanos a ti. For we pray this all in Jesus' name. Porque oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Well, before we get started looking at Paul's letter to the Ephesians, Bueno, antes de que comencemos a mirar la carta de Pablo a los Efesios, we have to ask the question, why study the book of Ephesians? debemos de hacer la pregunta, ¿por qué estudiar el libro de los Efesios? Now, the first and most obvious reason Bueno, la primera y la razón más obvia is that it's in the Bible. es que está en la Biblia. And so we know as part of the Word of God Y como sabemos, entonces al estar en la Biblia es parte de la palabra de Dios. that it is important and it must be studied. Por lo tanto, es importante y debe ser estudiado. But if we try and go a little further Pero si intentamos ir un poco más allá a esta respuesta and ask, what is it about this book in particular y preguntamos, bueno, ¿qué tiene este libro en particular that is so important? que es tan importante? I think there's a few things that we have to take note of Yo creo que hay unas cuantas cosas que debemos notar at the beginning. desde el principio. We will see those reasons hopefully throughout this afternoon. Nosotros veremos estas razones esperanzadamente a lo largo de esta tarde. But I want to begin with just a couple of observations from Guy Waters. Pero quiero comenzar con un par de observaciones de esta persona que se llama, what is his name? Guy Waters. Se llama Guy Waters. He is a professor at Reformed Theological Seminary. Él es un maestro en el seminario reformado, en el seminario teológico reformado.
And he said this, Y escuchen lo que dijo. more than any other epistle that Paul wrote, Más que cualquier otra epístola que Pablo haya escrito, Ephesians draws together Efesios trae juntos, in a short space en un espacio corto, many of the leading themes of the apostles' teaching. muchas de las cosas importantes de las enseñanzas de los apóstoles. What Guy Waters is saying Lo que Guy Waters está diciendo is that what we find in Ephesians es que lo que nosotros encontramos en la carta a los Efesios is a very dense and concise theology. es una teología muy densa y concisa. We'll see in a minute En un minuto vamos a ver that the other letters that Paul writes que las otras cartas que Pablo escribe are focused on dealing with a particular issue. se enfocan en tratar con un asunto en particular. And so those letters tend to highlight one aspect of the apostles' teaching. Y así entonces esas cartas intentan resaltar un aspecto de las enseñanzas del apóstol. But because Ephesians wasn't written to tackle a particular issue, Pero como Efesios no fue escrito para atacar un asunto en particular, we have a broader theology. entonces en esta carta tenemos una teología más amplia. Another quote from Guy Waters. Vamos a mirar otra cita de Guy Waters. The epistle to the Ephesians provides the church La epístola a los Efesios le provee a la iglesia with one of the richest summaries uno de los resúmenes más ricos of the gospel of salvation del Evangelio de Salvación that survives from Paul's pen. que sobrevive de la pluma de Pablo. In other words, En otras palabras, if you were to ask, si ustedes han de preguntar, what is the gospel to Paul? ¿qué es el Evangelio para Pablo? What does it mean to be saved? ¿Qué significa ser salvo? You'll find it in this letter Ustedes lo van a encontrar en esta carta, in a very rich and whole way. en una forma muy rica y completa. But before we get on to the letter itself, Pero antes de que abordemos la carta misma, I think it's important that we spend a little bit of time creo que es importante que nos detengamos un poco de tiempo looking at who Paul the man was. mirando a quién fue la demanda de Pablo. Before we can properly study the letter to the Ephesians, Antes de que podamos estudiar apropiadamente la carta de los Efesios, it's important for us to understand es importante que nosotros entendamos just who it was that wrote this letter. justo quién es aquel que escribió esta carta. Now that is not essential to understanding the letter. Ahora, esto es esencial para entender esta carta. We could come to this letter cold Nosotros podríamos venir a esta carta and still glean great treasures about the gospel y encontrar grandes tesoros con respecto al Evangelio and its implications for the life of faith. y de sus implicaciones para la vida de la fe. On the one hand, we don't need to know a lot about Paul. Por un lado, nosotros no necesitamos saber bastante de Pablo. You could just put this letter in somebody's hand Usted simplemente puede colocar esta carta en las manos de alguien who knows nothing about Paul, que no conoce nada de Pablo, who's not even read Acts, que ni siquiera ha leído el libro de los Hechos, and they would still be fed richly. y todavía ser alimentado abundantemente. But I think if we are to get the most out of this letter, Pero yo pienso que para sacar lo mejor de esta carta,
We have to begin by spending a little time Nosotros debemos entonces comenzar dedicándole un poco de tiempo considering the man who wrote it. considerando a este hombre que la escribió. And this is important because all of us are shaped by our experiences. Y esto es importante porque todos nosotros somos moldeados por nuestras propias experiencias. The poet John Donne El poeta John Donne once said, "No man is an island." dijo una vez, ningún hombre es una isla. We are all, in some sense, En algún sentido todos nosotros a product of the environment in which we live, somos el producto del ambiente en el cual nosotros vivimos. a product of the experiences that we have had in life. Nosotros somos el producto de las experiencias que hemos tenido en la vida. And that comes out in various ways. Y eso se ve en varias formas. So, for example, Vamos. the ways that we choose to parent our children Por ejemplo, la forma en que nosotros escogemos educar a nuestros hijos. are informed by how we were parented when we were children. Esas formas son informados o sacan información de la manera como nosotros también fuimos educados como niños. On the one hand, we will want to copy what our parents did. Por un lado, nosotros queremos copiar algunas cosas que nuestros padres hicieron. Or, on the other hand, we want to intentionally avoid what our parents did. O, por otro lado, nosotros intencionalmente queremos evitar lo que nuestros padres hicieron con nosotros. But for most of us, I think it's somewhere in the middle. Pero para la mayoría de nosotros creo que estamos más o menos como en la mitad. But I think for Christian teachers and preachers like Paul, Pero creo que para maestros cristianos y predicadores cristianos como Pablo, how we have personally experienced the gospel la manera como personalmente experimentamos el Evangelio will come to bear on how we teach that gospel to others. vendrá a verse cómo nosotros enseñamos el Evangelio a otros. Now, the content of the gospel remains the same. Ahora, el contenido del Evangelio permanece igual. We don't change the gospel depending on who we're talking to. Nosotros no cambiamos el Evangelio dependiendo de a quién le estamos hablando. And we don't change the gospel depending on where we've come to and what we have experienced. Y no cambiamos el Evangelio dependiendo de nuestra procedencia o de nuestras experiencias. The content of the gospel remains the same, El contenido del Evangelio permanece igual. but how it's presented Pero la manera como se presenta changes depending on who it is being taught to cambia dependiendo de a quién le estamos hablando and who it is being taught by. y por quién están siendo enseñados. That's one reason why we have so many books in our New Testament. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos tantos libros en el Nuevo Testamento. It's why Paul didn't just write one letter. Es la razón por la cual Pablo no solamente escribió una carta, He didn't just write one letter that were passed around all of the churches. él no solamente escribió una carta para que fuera transmitida a todas las iglesias. Now, some of his letters, like this letter to the Ephesians, Ahora, algunas de estas cartas, como esta carta de los Efesios, probably did get passed around a group of churches. probablemente sí sirvió para pastorear un grupo de personas. But Paul also found himself Pero Pablo también se encontró a sí mismo having to address different situations en la necesidad de tratar diferentes situaciones with different emphases of the gospel. con diferentes énfasis del Evangelio mismo. The same gospel, but different application. Es el mismo Evangelio, pero son aplicaciones diferentes. And that's the same for you all. Y eso es lo mismo para todos ustedes. You don't just preach one sermon Ustedes no solo predican un sermón and then repeat it every y Sunday. luego repiten el mismo sermón cada domingo. Also,
you don't preach the same sermon on the same text every time. Ustedes no predican un sermón del mismo texto cada vez. Your sermons will change depending on what you have experienced, Sus sermones cambiarán dependiendo de lo que ustedes han experimentado and it will change depending on who you are speaking to. y también cambiarán dependiendo de a quién ustedes les están hablando. So how you preach the gospel to Roman Catholics Así que la manera como ustedes le predican el evangelio a los católicos will be different from how you preach the gospel to atheists. será diferente a como ustedes le predican el evangelio a los ateos. It's the same gospel of justification by faith alone in Christ alone through grace alone, Es el mismo evangelio de justificación por la gracia sola, por la fe sola y por Cristo solo. but your starting point is different. Pero el punto de partida es diferente. Your points of reference are different. Los puntos de referencia son diferentes. You're tackling different idols Ustedes están tratando o están atacando diferentes ídolos and different false gospels. y diferentes falsos evangelios. So how you present the true gospel differs. Así que la manera como ustedes presentan el verdadero evangelio difiere, It depends on who you're speaking to. dependiendo de a quién ustedes le estén hablando. But just as how we teach the gospel depends on who we are teaching, Pero justo como la manera como enseñamos el evangelio depende de a quiénes le estamos enseñando, how we teach the gospel is also, la manera como nosotros enseñamos el evangelio también, and often unconsciously, y a menudo de manera inconsciente, informed by how we have personally experienced that gospel. es informado de la manera como nosotros hemos experimentado ese evangelio. So for instance, Por ejemplo, a person who has experienced a great deal of suffering in their life una persona que ha experimentado gran sufrimiento en su vida will preach the gospel with a particular sensitivity to those who are suffering. predicará el evangelio con una sensibilidad particular a aquellos que están sufriendo. It's often unconscious, Y a menudo es inconsciente, but they will be naturally more sensitive pero naturalmente serán más sensibles to the bruised reeds and the smoking flaxes sí, a aquellos pábilos que humean y aquellas cañas cascadas that are sitting in front of them. que están sentados enfrente de ustedes. And this is all true for the culture in which we live as well. Y esto también es verdad en la cultura en la cual nosotros vivimos también. We are all shaped by the culture that we live in. Todos nosotros somos formados, somos moldeados por la cultura en la cual vivimos. As I heard somebody say recently, Hace poco escuché a alguien decir, the culture catechizes us. la cultura nos catequiza, dijo. It is always teaching us about what we should hold as valuable. Siempre nos está enseñando a aquello que nosotros debemos de considerar valioso. It is always teaching us about what we should be aspiring for. Y también nos está enseñando acerca de aquellas cosas que debemos estar aspirando. It is always telling us what the good life looks like. Y siempre nos está diciendo siempre de cómo se ve la buena vida. And that's different in Colombia Eso cambia en Colombia, from how it is in the United States de la manera como es en los Estados Unidos, to how it is in Scotland. de cómo es que es también allí en Escocia. And those differences will shape how we preach the gospel. Y esas diferencias entonces moldearán la forma como predicamos el Evangelio. All that to say that we are not islands. Bueno, y también debemos decir que nosotros no somos islas. Our experiences and our lives shape us. Las experiencias en nuestras vidas nos moldean. And that is as true for preachers as it is for anybody else. Y es tan verdadero para los predicadores como lo es para otros más. And that's as true for apostles as it is for anybody else. Es tan verdadero para los apóstoles como para cualquier otra persona.
Paul teaches from a distinct point of view. Pablo enseña de un punto de vista distinto, A point of view that is shaped and informed by his life. y es un punto de vista que está informado y moldeado por su experiencia personal en la vida. Both his life before his conversion Ambos, su vida antes de la conversión and his life after his conversion. y su vida después de la conversión. It is what we could call his stylistic signature. Y esto es lo que podríamos llamar una firma estilística. It's the thing about Paul's letters that sets them apart from the other letters. Y es el tema de la carta de Pablo que lo aparta o lo hace diferente de las otras cartas. If you spend a lot of time in Paul's letters, Si ustedes pasan mucho tiempo en las cartas de Pablo, you'll recognize his pattern, ustedes van a reconocer sus patrones, his expressions, sus expresiones. and you'll notice how they're different from the other writer. Y ustedes van a notar que son bastante diferentes a los otros escritores, o un poco diferentes a los otros escritores. Now, liberal scholars Bueno, ahora los eruditos liberales have used this for bad purposes. han usado esto para malos propósitos. They use that truth to try and undermine certain parts of our New Testament. Y usan esa verdad para tratar de minar ciertas partes de estos textos. And they will say, well, this part doesn't sound like Paul, so it couldn't be Paul. Y ellos dirían cosas como esta: bueno, aquí no suena como Pablo, así que esta parte no puede ser de Pablo. And so we need to be careful. Así que debemos ser cuidadosos, Paul is not a robot. porque Pablo no es un robot. He is free to express himself differently. Él es libre para expresarse a sí mismo de manera diferente. But the point that I want us to realize this afternoon Pero el punto que yo quiero del cual seamos conscientes en esta tarde is that Paul writes and teaches in a distinct way. es que Pablo escribe y enseña de una manera distinta, In a way that is shaped by his life and experiences. de una manera que ha sido moldeada por su vida y por sus experiencias. And it means that he writes in a way different, for example, from Peter. Y eso significa que él escribe de manera diferente, por ejemplo, a Pedro. Now, Peter is my favorite character in the New Testament. Bueno, Pedro es mi personaje favorito en el Nuevo Testamento. Now, obviously, I like them all. Sorry. I like all of the characters. in the Bueno, New Testament. obviamente que también me encantan los demás personajes de la Biblia. I don't think there's a bad writer of the New Testament. Yo no creo que haya un mal escritor de los textos del Nuevo Testamento, But if I was to pick a favorite, it would be Peter. pero si tuviera que escoger a un favorito, para mí sería Pedro. And it's because I find him very relatable. Y es porque yo encuentro a Pedro que se relaciona mucho conmigo. Paul is admirable. Pablo es admirable, But if I'm honest, I can't really relate to him. pero si yo soy honesto, realmente no se relaciona, yo no puedo relacionarme con él. Paul is a very dominant personality. Pablo es una personalidad muy dominante. He is very confident. Él es muy confiado, muy seguro. And we don't see him making a lot of mistakes. Y no lo vemos cometiendo muchos errores. I think if I'm honest, Yo creo que si yo soy honesto, there's something about Paul that would make me nervous habría algo con respecto a Pablo que me pondría nervioso if I was around him. si yo estuviera alrededor de él. I think I would find his presence overwhelming. Yo creo que yo encontraría su presencia más bien como abrumadora. Paul is in many ways the pioneer. Pablo en muchas formas es el pionero. He is the bold man who goes confidently Es este hombre valiente que va con confianza into enemy territory to advance the gospel. y no teme para avanzar el evangelio.
I am tremendously thankful for Paul Yo estoy tremendamente agradecido por Pablo and for other men who are like him. y por otros hombres que son como él. But it's Peter that I can relate to. Pero es con Pedro con el cual yo me identifico más. We see Peter making a lot of mistakes, Vemos a Pedro cometiendo muchos errores, really all the way through. casi todo el tiempo. We see him in the Gospels saying things that are just stupid. Lo vemos en los evangelios diciendo cosas estúpidas, Things that when we read them make us want to grab our hair cosas que cuando nosotros las leemos nos hacen cogernos la cabeza and say, Peter, what are you thinking? y decir, Pedro, ¿en qué estás pensando? Peter makes mistakes even after his restoration. Pedro comete errores aún después de su restauración. Peter is gloriously restored by our Lord. Pedro es gloriosamente restaurado por nuestro Señor. He's given that beautiful commission El Señor le da a él esa hermosa comisión to feed and lead the sheep. de guiar y de alimentar a las ovejas. Jesus commissions him specifically to care for his church. Jesús lo comisiona específicamente por cuidar la iglesia. But it's Peter who goes off with a heretical sect. Pero es Pedro quien se identifica con esta secta herética. In Acts 10, Lo vemos allí en Hechos 10. it is Peter who receives the vision Y es Pedro quien recibe la visión that all foods are now clean. de que todos los alimentos ahora son limpios. And by implication, Y por implicación, he receives the clear instruction él recibe la instrucción clara that there is now no division between Jew and Gentile in the church. de que en la iglesia no hay división entre los judíos y los gentiles. But despite being the apostle to receive that revelation, Pero a pesar de que fue el apóstol que recibió en visión esa revelación, he gets intimidated by the Judaizers él se intimida con los judaizantes and backs a position y retrocede en su posición. that says that Gentiles have to submit to the ceremonial law. De decir, a la posición de decir que los okay, can you say that again? Yeah, that Gentiles have to submit to the ceremonial law. Y retrocede en la posición al decir que los gentiles conversos deben de someterse a la ley ceremonial If they want to be true Christians, si ellos quieren ser verdaderos cristianos. that is, they have to become Jews first, Así que lo que quiere decir es que tenían que llegar a ser judíos primero and then become y Christians. luego entonces llegaban a ser cristianos. And it is a situation that is so bad Y es una situación que es tan mala that it gets to the point que llega hasta este punto where Paul says in Galatians 2 verse 11 donde Pablo dice en Gálatas 2 versículo 11 that he had to oppose Peter to his face. que él tuvo que oponerse cara a cara a Pedro. Peter gets it so wrong that Paul has to rebuke him. Y Pedro lo hizo tan mal que Pablo tuvo que reconvenirlo, él tuvo que redarguirlo. That's Peter. Peter makes mistakes. Ese es Pedro, el que comete errores. I make mistakes. Yo también cometo errores. That's why I find him so relatable. Por eso es que yo me identifico tanto con Pedro. But it's those mistakes Pero es en esos errores that shape how Peter writes 1st and 2nd Peter. que en esos errores es en los que Pedro es moldeado y luego le permiten escribir primera y segunda de Pedro. 1st and 2nd Peter are letters written by a broken man. Las cartas de primera y segunda de Pedro son cartas escritas por un hombre que ha sido quebrantado. A man who has experienced tremendous failure, Un hombre que ha experimentado tremendo fracaso, but who has also experienced
pero que también ha experimentado tremendous restoring grace. tremenda gracia restauradora. And that comes through in his letters. Y eso se deja ver claramente en sus cartas. But all that to say Bueno, pero eso lo uso para decir that each writer has their stylistic signature. de que cada autor tiene su firma estilística, That is informed by their experiences que está informada por sus experiencias and which shape how they write. y las cuales moldean la forma como ellos escriben. And so to get back to my point, Bueno, ahora volvamos a nuestro punto. when we read anything that Paul has written, Cuando nosotros leemos cualquier cosa que Pablo haya escrito, it is extremely helpful to know who Paul is es extremadamente útil saber quién es Pablo and how he has gotten to this point of writing this letter. y cómo es que él ha llegado hasta este punto de escribir estas cartas. So who is he? Así que, ¿quién es él? Well, first of all, En primer lugar, Paul is a converted Pharisee Pablo es un fariseo convertido whose early life was saturated cuya primeros años de vida fueron saturados by conservative Jewish orthodoxy. de una ortodoxia judía conservadora. Now we know from Acts chapter 21 and verse 39 De Hechos capítulo 21, 39 sabemos that Paul was born in Tarsus in Cilicia. que Pablo nació en Tarso, en Cilicia. So where is Tarsus? Ahora, ¿dónde está Tarso? Well, that's a great question. Esa es una buena pregunta. I'm glad you asked it. Y bueno, me alegra que la hayan preguntado. Tarsus is all the way up here. Miren, Tarso está justo acá, hasta arriba. Miren, todo el camino hasta allá desde Judea. This is Jerusalem Aquí tenemos a Jerusalén. down here, and this is Tarsus in what we would call Turkey. Aquí tenemos abajo a Jerusalén y acá arriba tenemos a Tarso en lo que nosotros llamamos Turquía. Now that's important Ahora, eso es importante because for Paul to come from a conservative Jewish family porque para Pablo venir de una familia judía conservadora living so far away from y Jerusalem viviendo tan alejado de Jerusalén, tells us something eso nos dice algo about Paul's childhood. acerca de la niñez de Pablo. So Tarsus was the principal city Así que Tarso entonces fue la ciudad principal of the fertile plain of East Cilicia. de esa planicie fértil de el oriente de Cilicia. It was by the side of the river Cydnus Y fue al lado del río Cydnus and about 10 miles from the Mediterranean Sea. y más o menos a unas 10 millas del mar Mediterráneo. Tarsus was a fortified city La ciudad de Tarso era una ciudad fortificada and it was an important commercial city. y era una ciudad comercial muy importante. And as such, Y como tal, it was one of those cities es una de esas ciudades that in the 2,000 years before Christ que en esos de 2000 años antes de Cristo bounced around from one empire to the next. se movía de un imperio a otro. It was captured by the Assyrians, Fue capturada por los asirios, it was captured by the Persians, fue capturada por los persas, it was captured by Alexander the Great, fue capturada por Alejandro el Grande o Alejandro Magno. and in 83 BC, Y en el 883, en el 73 antes de Cristo, it fell into the hands of Tigranes I, cayó en las manos de Ticronis I. the king of Armenia. Este era el rey de Armenia. But then, as the result of Pompey's victories, Pero luego, como el resultado de las victorias de Pompeya, la ciudad griega, it fell into Roman hands, entonces cayó en las manos romanas and it became the capital city
y llegó a ser entonces la ciudad capital of the Roman province of Cilicia. de la provincia romana de Cilicia. Julius Caesar visited the city in 47 BC. Julio César visitó la ciudad en el 47 a.C. After which it adopted the name Juliopolis y desde ese momento adoptó el nombre de Juliópolis in his honor. en el honor de Julio, And all that to say, Julio César. for thousands of years, Y bueno, todo esto para decir que por cientos de años Tarsus was an important and strategic city. Tarso fue una ciudad muy importante y estratégica. The power brokers of the ancient Near East Que estos hombres que tomaban el poder en el cercano Oriente Medio wanted control of. querían controlarla. And by the first century, Más o menos para el primer siglo, the city had flourished under Roman rule. la ciudad había florecido bajo el gobierno romano. The geographer Strabo Este geógrafo que se llama Strabo writes that the people of Tarsus escribe que la gente de Tarso were avid in their pursuit of culture. eran ávidos o deseosos en el deseo de cultura. The people of Tarsus were keen students of philosophy, Los tarsianos eran estudiantes aficionados de la filosofía as well as the liberal arts. y también de los artes liberales. And in general, they pursued knowledge and learning. Y en general ellos procuraban conocimiento y sabiduría. It was even said that Tarsus surpassed También se dijo que Tarsus sobrepasó even Athens and Alexandria aún a Atenas y Alejandría in its devotion to learning. en su devoción para aprender. And so, in addition to being politically strategic, Así que, adicionalmente a ser una ciudad estratégicamente política o políticamente estratégica, perdón, Tarsus had the honor of being a seat of learning. Tarsos recibe el honor o tenía el honor de ser la cuna de la sabiduría. It was a university city. Fue una ciudad universitaria. And that's what Paul means Y eso es lo que Pablo quiere decir when in Acts chapter 21, verse 39, cuando en Hechos capítulo 21, versículo 39, he describes Tarsus as él describe a Tarso como no mean city. una ciudad oscura. It wasn't an obscure city. Fue una ciudad oscura It was prominent. y era una ciudad prominente. Paul did not come from a backwater village. Pablo no venía de una villa cualquiera. He came from a city of significance and prestige. Él venía de una ciudad significativa y de prestigio. His childhood, at least, Su niñez al menos was one that was surrounded by a dedicated pursuit of learning. fue rodeada por una procura dedicada de sabiduría o de conocimiento. An atmosphere in which the life of the mind Y en esa atmósfera en la cual la vida de la mente was held in high regard. era considerada era altamente considerada, es decir, el cultivo de la mente era altamente considerado. I don't know if you remember, Yo no sé si ustedes recuerdan, but in John chapter 1, pero allí en Juan capítulo 1, what Nathaniel says to Philip. lo que Natanael le dice a Felipe, ¿recuerdan? Philip comes up to Nathaniel and he says to him, Llega Felipe a Natanael y le dice, "We have found him of whom Moses in the law hemos encontrado a aquel de quien Moisés y la ley and also the prophets wrote, y también los profetas escribieron. Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Jesús de Nazaret, el hijo de José.
In other words, Philip comes up to Nathanael En otras palabras, viene Felipe a Natanael and says, "We have just understood y le dice, ya hemos entendido that Jesus of Nazareth is the long-awaited Messiah." de que Jesús de Nazaret es ese Mesías esperado largamente. And Nathanael's first instinctive response Y la primera respuesta instintiva de Natanael was not to rejoice at this news, no fue regocijarse ante esta noticia, but to ask, sino hacer esta pregunta: "Can anything good come out of Nazareth?" ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Right? The point is that Así que el punto es este. Nazareth was such an obscure rural village Nazaret era una villa tan oscura that nobody expected it que nadie esperaba de ella to ever produce anything or anyone of consequence. que siquiera produjera a alguna persona de gran importancia. And so for Philip to say that the Messiah Así que para que Felipe dijera que el Mesías, came from Nazareth el rey de Nazaret, was almost too much for Nathanael to believe. era demasiado para Natanael creerlo siendo de Nazaret. But no one would ever have said that about Paul. Pero nadie alguna vez diría eso de Pablo, nadie. No one would have said, "Can anything good come out of Tarsus?" Nadie podría haber dicho, ¿puede algo bueno venir de Tarso? It was famous for the good that came out of it. Porque era famoso por todo el bien que venía de esta ciudad. It was prestigious and honorable. Una ciudad prestigiosa y adorable. However, more important Sin embargo, aún más importante than the fact that Paul es el hecho de que Pablo was a citizen of Tarsus era un ciudadano de Tarso. is the fact that he was a Roman citizen. También está el hecho de que Pablo era un ciudadano romano. If we look for a minute at Acts chapter 22, Si nos detenemos por un momento en Hechos capítulo 22, beginning in verse 22, comenzando en el versículo 22, and this is a large portion. I'm going to read it in Spanish. I have the Bible Yes. here. Voy a leerle para ustedes Hechos 22. Hechos 22 y vamos a leer del versículo 22 en adelante, creo que hasta el 29. So this is Paul speaking to the crowd in the temple Aquí tenemos a Pablo hablándole a una multitud en el templo, just before he is arrested. antes de ser arrestado. It is this arrest that will lead him to be taken to Rome as a prisoner. Este fue el arresto que lo guió o lo llevó a ser llevado arrestado hasta Roma. And so this is what it says, verse 22. Vamos a comenzar con el 22. Up to this word they listened to him. Then they raised their voices and said, "Away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live." Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. And as they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, the tribune ordered him to be brought into the barracks, saying that he should be examined by flogging to find out why they were shouting against him like this. mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. But when they had stretched him out for the whips, Paul said to the centurion who was standing by, "Is it lawful for you to flog a man who is a Roman citizen and uncondemned?" Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? When the centurion heard this, he went to the tribune and said to him, "What are you about to do? For this man is a Roman citizen." Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano.
So the tribune came and said to him, "Tell me, are you a Roman citizen?" And he said, "Yes." Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. The tribune answered, "I bought this citizenship for a large sum." Paul said, "But I am a citizen by birth." Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. So those who were about to examine him withdrew from him immediately, and the tribune also was afraid, for he realized that Paul was a Roman citizen and that he had bound him. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era un ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. And this passage is important Y este pasaje es importante because it shows that Paul was not only a Roman citizen, porque muestra de que Pablo no solamente era un ciudadano romano, but as the tribune realizes to his horror, sino que el tribuno llega a darse cuenta para sí mismo Paul was a natural born citizen. de que Pablo era un ciudadano por nacimiento. And that raises a lot of questions. Y entonces eso levanta muchas preguntas. There's one man called F.F. Bruce Hay un hombre que se llama F.F. Bruce who I think is wonderful. y creo que es maravilloso. I don't know how much of his stuff is in Spanish, but whatever it is, read it. Sí, no sé cuánto de lo que le ha escrito está en español, pero si encuentran algo, léanlo. And he wrote a book on Paul Él escribió un libro sobre Pablo entitled Paul, the Apostle of the Heart Set Free. y él escribió este libro que se llama Pablo el apóstol del corazón liberado. Like I say, I don't know if that's in Spanish, but if it is, get it. Bueno, como les dije, no sé si este libro está en español, pero si lo está, por favor, léanlo. And in that book, F.F. Bruce says this: Miren lo que escribió F.F. Bruce en ese libro. if he was born a Roman citizen, Si él nació ciudadano romano, his father must have been a Roman citizen before him. su padre debe de haber sido un ciudadano romano antes que él. Roman citizenship La ciudadanía romana was originally confined era originalmente limitada to free-born natives of the city of Rome. a estos nacidos libres de la ciudad de Roma. But as Roman control of Italy Pero cuando Roma tomó el control de Italia and the Mediterranean lands expanded, y las tierras mediterráneas se expandieron, the citizenship was conferred la ciudadanía era conferida on a number of other people a una cantidad de otras personas who were not Roman by birth, que no eran ciudadanos de nacimiento, including certain provincials. y incluyendo ciertas provincias. Now, we don't know how Paul's father gained his citizenship. Nosotros no sabemos cómo el padre de Pablo ganó su ciudadanía. He was clearly not an assimilationist. Él claramente no era un asimilacionista. In Philippians chapter 3, verse 5, Cuando vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paul claims to be a Hebrew born of Hebrews. Pablo afirma ser un hebreo de hebreos. There were some members of the Jewish community Habían algunos miembros de la comunidad judía living in Roman cities que vivían en ciudades romanas, that adopted Roman culture. que adoptaban la cultura romana. But Paul's claim Pero la afirmación de Pablo, to be a Hebrew born of Hebrews al decir que él era hebreo de hebreos, es decir, hebreo nacido de hebreos, makes it clear that his parents aclara de que sus padres retained their distinct Jewish identity, retuvieron esta identidad distintiva judía,
despite living in this important Roman town. a pesar de vivir en este imperio romano tan importante. So how is it that Paul's father Así que muestra que el padre de Pablo, himself apparently a devout Jew, en sí mismo aparentemente un judío, would become a Roman citizen llegó a ser un ciudadano romano in this prestigious Roman city en esta ciudad prestigiosa romana. is a bit of a mystery. E indagar sobre esto llega a ser un tanto misterioso. Ultimately, we don't know, En últimas, nosotros no sabemos, but not knowing has never stopped pero el no saber historians speculating. nunca ha hecho que los historiadores especulen. And the best guess is that Paul's father O sea, nos aproximamos mejor diciendo que el padre de Pablo, or maybe even his grandfather, o quizás su abuelo, had rendered some kind of outstanding service había de pronto dado un servicio sobresaliente to the Roman Empire and was honored with citizenship. al imperio romano y por tanto fue honrado por su servicio. Some have speculated, Alguien ha especulado, and it is only speculation, bueno, solamente es especulación, that Paul's tent making that he will refer to in the New Testament de que la hechura de tiendas a la cual se refiere Pablo was a trade that he inherited from his father. fue un arte que él heredó de su padre. And if that is true, Y si eso es verdadero, then we can see how entonces podemos ver cómo a firm of tent makers, company of tent makers, una compañía de hacedores de tiendas o fabricantes de tiendas could have made themselves very useful to the empire. se hubieran podido desenvolver fácilmente y ser muy útiles para el imperio como hacedores de tiendas. Especially in a time of war when you have a lot of soldiers needing to live in tents. Especialmente en tiempos de guerra donde se necesita que los soldados vivan en tiendas. It fits. Y esto sí se ajusta, esta especulación se ajusta, But it's just speculation. pero todavía continúa siendo especulación. We don't know. No sabemos. But what we do know Pero lo que nosotros sí sabemos is that Paul himself was a born Roman citizen. es que Pablo mismo fue un ciudadano romano de nacimiento. And with that, he had all the rights and privileges Y con eso, con esa ciudadanía, tenía todos los derechos y privilegios, both legal and social. tanto legales como sociales. Paul's Roman citizenship would have meant La ciudadanía romana de Pablo podría haber significado that within Tarsus, que dentro de Tarso and really within any Roman city, y realmente dentro de cualquier ciudad romana, he would have been considered a member of the upper class. él podría haber sido considerado un miembro de la clase más alta. So we could say, Así que podríamos decir, if we borrow Paul's language from Acts 21, si tomamos del lenguaje de Pablo en Hechos 21, that within Tarsus, which was no obscure city, que dentro de Tarsos, la cual era una ciudad prominente, no oscura, Paul was no obscure citizen. Pablo no era un ciudadano obscuro, es decir, no prominente. He would have been a prominent man born to a prominent family. Él pudo haber sido un hombre prominente nacido de una familia prominente. However, as we have said, it's clear that Paul's family were not assimilationists. Sin embargo, y es claro, ya lo dijimos, que la familia de Pablo no eran asimilacionistas. It's clear from his claim to be a Hebrew born of Hebrews Desde sus afirmaciones es claro que él era un hebreo de hebreos,
that despite being a member of the Roman upper class, que a pesar de ser un miembro de la clase más alta romana, his family had not blended into Roman society. su familia no se había mezclado con la sociedad romana They had held on to their distinct Jewish identity. y habían abrazado su identidad judía distintiva. And Paul elaborates on that further in Philippians 3:5. Y Pablo habla más de esto en Filipenses 3:5. When he writes that he was circumcised on the 8th day Allí él escribe que fue circuncidado en el 8º día of the people of Israel, y del pueblo de Israel, of the tribe of Benjamin, de la tribu de Benjamín, a Hebrew of Hebrews, un hebreo de hebreos, as to the law, a Pharisee. y en cuanto a la ley, fariseo. Now that's a dense statement, Bueno, esta es una afirmación muy densa and it needs a little unpacking. y necesita ser como estudiado un poquito. And the first thing I want us to notice Y la primera cosa que quiero que notemos es esto, is that Paul refers to himself es que Pablo se refiere acerca de sí mismo, as being not just of the people of Israel, de ser no solo del pueblo de Israel, but specifically of the tribe of Benjamin. sino específicamente de la tribu de Benjamín. That's significant Ahora, eso es significativo, because Benjamin was small. porque la tribu de Benjamín era pequeña. I don't know how well you can see it on here. Bueno, no sé si lo pueden ver bien aquí. Probably not very well. Probablemente no lo están viendo bien. But this is a map of the tribal allotments. Bueno, esto es un mapa donde tenemos las tribus de Israel. Given to Israel when they came into the promised Es land. decir, las ubicaciones originales que se les dio a Israel cuando se repartió la tierra prometida. And so we've got Judah here, Aquí tenemos a Judá, which is probably the most prominent, que probablemente es la más prominente, certainly after the division of the kingdoms. ciertamente después de la división de los reinos. We have the northern kingdoms who go away with, I always forget his name, the names, one second. Judá, Sa- Rehoboam is on the Jeroboam is on the Yeah. north. So the northern kingdoms go with Jeroboam, Así que tenemos entonces en esa división al reino del norte, donde está Jeroboam, and the southern kingdoms with Rehoboam. y al reino del sur, donde está Roboam, hijo de... And really it's Salomón. only Judah. Sorry. And really it's only Judah Y realmente solamente es Judá, that is the southern kingdom. que corresponde al reino del sur. But there is actually another tribe that comes in with them, Pero también hay otra tribu que viene con ellos, and it's the tribe of Benjamin. y es la tribu de Benjamín. But we forget about Benjamin Pero nosotros olvidamos de Benjamín, because it's so small. porque es que es muy pequeña. It's just this little portion right here Miren, aquí estoy apuntando esta pequeña porción, to the northeast of. que está más o menos al noreste de Judá. Now, that's important Ahora, eso es importante, because some of the Benjamites, porque algunos de los benjamitas, after the division of the kingdom, después de la división del reino, somewhat lost their identity algunos de ellos perdieron su identidad and really just became Judean. y simplemente se volvieron judíos. But there were some determined Benjamites Pero habían algunos benjamitas bien decididos who held on to their distinct tribal identity que se aferraron a su identidad distintiva de la tribu. and who are referred to in Nehemiah 11 Y en Nehemías 11 se refieren a ellos specifically as the children of Benjamin. específicamente como los hijos de Benjamín. Right, and what that tells us ¿Y qué es lo que eso nos dice?
is how determined they were to hold to their identity. es cuán decididos estaban para retener su identidad. Remember, Nehemiah 11 is after the exile. Recuerden que Nehemías capítulo 11 está hablando de los judíos después del exilio. And so they have held on to their identity, Así que ellos se aferraron a su identidad, coming from this small tribe viniendo de esta pequeña tribu, through incredible difficulty, a través de grandes dificultades, and still they identify as the children of Benjamin. y se les identifica en este momento como los hijos de Benjamín. And so, most likely, Así que de manera más directa, for Paul to refer to himself like this el hecho de que Pablo se refiera de sí mismo como benjamita, would imply that his ancestors esto implicaría de que sus ancestros belonged to that minority pertenecían a esa minoría and had passed down that heritage. y que ellos habían pasado esa herencia de generación en generación. And that fits with Paul's other name, Saul. Y también vemos el otro nombre que tenía Pablo, Saulo. Despite all of his faults Aparte de todas sus fallas and the unfortunate end to his reign, y de ese fin desafortunado de su reino, King Saul remained the most significant Benjamite. recuerden que estamos hablando de Saúl, perdón, me equivoqué con el nombre, estamos hablando de Saúl. Y aparte de su final desafortunado, el rey Saúl era un benjamita. In all of Hebrew history. Y en toda la historia hebrea, And despite the unfortunate end to his reign, y debido pues a ese fin desafortunado de su reino, he was the first human king of Israel. él fue el primer rey de Israel, benjamita. And by giving that name to their son, Y dándole ese nombre a su hijo, Paul's parents were deliberately, los parents, his parents, sí, y al darle ese nombre de Saulo a Pablo, los padres de manera deliberada they were deliberately placing themselves in that heritage. están entonces colocándose a sí mismo en esa herencia. It was a statement that is how they understood themselves. Es una declaración de cómo es que ellos se entendían a sí mismos. Despite their Roman prestige, A pesar de su prestigio arruinado, despite their Hebrew heritage, a pesar de su herencia hebrea, they were not just Jews, ellos no solamente eran judíos, they were Benjamites. eran benjamitas. They were intentionally holding to the specific heritage Intencionalmente estaban abrazando esa herencia específica that God had given them in the tribal allotments que Dios les había dado allí en estas disposiciones tribales con respecto al territorio dado. But in Philippians 3, Pero cuando vamos a Filipenses 3, Paul also says that he is a Hebrew of Hebrews. Pablo también dice que él es un hebreo de hebreos. Now, the term Hebrew Ahora, el término hebreo is actually a lot more specific es de hecho mucho más específico than Jew or even Israelite. que decir judío o simplemente israelita. It is a specialized term Es un término especializado that is more specific than simply referring to the descendants of Abraham. que es más específico que simplemente estarse refiriendo a los descendientes de Abraham. Everyone who had Abraham's blood running through their veins Todo aquel que tenía la sangre de Abraham corriendo por sus venas was an Israelite, a Jew. era un israelita, era un judío, But they weren't all Hebrews. pero no todos ellos eran hebreos. Again, to refer to F.F. Bruce, Nuevamente regresando a F.F. Bruce. he points out the distinction that we see in Acts chapter 6, verse 1. Y él resalta la distinción que vemos en Hechos 6, versículo 1, Where the Hebrews are distinguished from the Hellenists. donde los hebreos
son distinguidos o diferenciados de los helenistas. And he says this. Dice así, In Acts 6:1, en Hechos 6:1, Hebrews is used in contradistinction to Hellenists. en Hechos 6, la palabra hebreos es usada en contradistinción a los helenistas. Although both Hebrews and Hellenists were Jews, Aunque ambos, los hebreos y los helenistas, eran judíos, in this instance, Jewish disciples of Jesus, en este ejemplo, los discípulos judíos de Jesús, members of the early Jerusalem church, miembros de la iglesia de Jerusalén primitiva, the distinction was probably linguistic and cultural. esta distinción probablemente era lingüística y cultural. The Hebrews in that case Los hebreos en ese caso attended synagogues where the service was conducted in Hebrew, iban a sinagogas donde el servicio era conducido en hebreo and they used Aramaic as their normal mode of speech. y usaban el arameo como su forma normal de hablar, While the Hellenists spoke Greek mientras que los helenistas hablaban griego and attended synagogues where the scriptures were read e iban a sinagogas donde las escrituras se leían and the prayers recited in that language. y las oraciones se decían en ese idioma. A Jew born in a Greek-speaking city like Tarsus Un judío nacido en una ciudad que hablaba griego como Tarso, would naturally be expected to be a Hellenist. naturalmente se esperaba que fuera un helenista. Paul might be called a Hellenist Pablo podría haber sido llamado un helenista, in that Greek was clearly not a foreign language to him. en que el griego no era manifiestamente un idioma extraño para él, But the distinction that he insists on sino que la distinción en la cual él insiste is not Hellenist but Hebrew. no es en ser helenista, sino más bien hebreo. More, this insistence is not based Aún más, esta insistencia no se basa on his upbringing and education in Jerusalem, en su educación allí en Jerusalén, which we'll speak more about in a minute. de lo cual vamos a estar hablando más tarde. The phrase, a Hebrew born of Hebrews, Esta frase, hebreo de hebreos, indicates that his parents were Hebrews before him. indica que sus padres eran hebreos antes que él. And so this self-designation, Así que esa autodesignación, as specifically a Hebrew born of Hebrews, específicamente un hebreo de hebreos, tells us more about the family in which Paul was raised. nos dice más acerca de la familia en la cual Pablo fue educado. Despite all of its rights and privileges as Roman citizens, A pesar de todos sus derechos y privilegios como un ciudadano romano, and despite living outside of Palestine, y a pesar de vivir fuera de Palestina, and specifically outside of Benjamin's tribal allotment, y específicamente fuera del territorio tribal de Benjamín, this was a family esta fue una familia which very intentionally que de manera intencional retained a very deliberate identity retuvo una identidad rooted in a specific aspect of covenantal history. enraizada en un aspecto específico de historia pactual. It retained a very deliberate identity Así que retuvieron deliberadamente su identidad, tied to God's relationship with his ancient people ligada a esta relación de Dios con el pueblo antiguo in redemptive history. en esta historia de la redención. It is an identity Y esta es una identidad
And this is important for how we understand pre-conversion Paul, Y esto es importante para cómo nosotros entendemos al Pablo antes de la conversión as well as post-conversion Paul. y también al Pablo después de la conversión. It is an identity that testifies Y es una identidad que testifica to their ongoing faith and trust de esa fe y confianza que va en progreso in the fulfillment of God's promises. en el cumplimiento de las promesas de Dios. This was not a culturally Jewish family. Así que esta no fue una familia culturalmente judía. This is a family who were actively anticipating the coming of God's Messiah. Esta era una familia que estaban estaban esperando ansiosamente al Mesías venidero. Ellos lo esperaban. They were actively anticipating the fulfillment of the covenant promises. Y de manera activa esperaban el cumplimiento de las promesas del pacto. And it's this identity Y es esta identidad that would lead them to send Paul away que guiaría a ellos a enviar a Pablo as a child to Jerusalem to be educated. como un niño. Cuando él estaba niño, eso los dio a enviar a Pablo de niño a ser educado en Jerusalén. In that passage we read in Acts 22, En ese pasaje que leímos en Hechos 22, Paul addressing this hostile crowd Pablo se está dirigiendo allí a una multitud hostil, in the outer court of the temple, allí en los patios exteriores del templo, says to them, I am a Jew, y les dijo: yo soy un judío, born in Tarsus in Cilicia, nacido en Tarso, en Cilicia, but brought up in this city, pero educado en esta ciudad. educated at the feet of Gamaliel, Fui educado a los pies de Gamaliel, according to the strict manner of the law, conforme a la forma estricta de la ley, the law of our fathers, la ley de nuestros padres, being zealous for God, siendo celoso de Dios, as all of you are this day. como ustedes lo son hasta el día de hoy. So while Paul was born in Tarsus, Así que Pablo nació en Tarso, and he understands himself to be from Tarsus, y él entiende de sí mismo ser de Tarso. which is why he refers to it. Por eso es que él se refiere a esto. Paul says that he was brought up Y in Jerusalem. Pablo dice que él fue educado en Jerusalén. Now, how do we understand that? Ahora, ¿cómo entendemos esto? Well, it would seem Bueno, parecería that out of a desire to keep their son que hay un deseo de la familia de tener a su hijo free from the influences of the distinctly Roman and pagan Tarsus, libre de las influencias de esta Tarsus romana y pagana. they sent him away as a boy, Así que como niño lo mandan allá, probably to live with members of their family in Jerusalem. probablemente para que viviera con algunos familiares allí en Jerusalén. And they enrolled him Y ellos entonces lo enrolaron, lo matricularon in the rabbinical school of Gamaliel at Eh. some point in his teens. en la escuela rabínica de Gamaliel en cualquier momento de su adolescencia. Now, Gamaliel was the leading Pharisee of his day. Ahora, Gamaliel fue el fariseo principal de su época.